De acuerdo a la nueva estimación del Banco de Guatemala, por el impuesto del 1% aplicado al envío de remesas desde Estados Unidos, significaría un impacto de $200 millones que tendrían que absorber los connacionales anualmente. Sin embargo, habrá que estar atentos al efecto que se tendría en el tema social. Y como ha dicho también el presidente Trump, aquí el cambio es que bajó el 1%, pero se lo aplicó también a residentes estadounidenses. Entonces, pues Estados Unidos pues espera recaudar una mayor cantidad de impuestos, ya que la gente que lo va a pagar pues es un mercado más amplio, pero en el caso de Guatemala diría que ese impacto va a ser relativamente bajo, aunque sí va a tener un impacto, pero habrá que ver también las nuevas políticas migratorias pues que tomará Estados Unidos. Ojalá se queden así y no se sigan endureciendo, ya que como sabemos los migrantes al final del día juegan un rol importante en la economía del país. Cuando entre en vigencia la medida, se analizará el ritmo de envíos y futuras proyecciones por el monto de ingresos. Sin duda alguna, este tema sigue causando un poco de incertidumbre y preocupación a la vez, porque la imposición de este 1%, el envío de remesas, sin duda traerá un impacto que es directamente para los que envían esa remesa y, por supuesto, a sus familias que tendrán esta disminución en cuanto al monto total que les han enviado. Vamos a iniciar con el análisis. Tenemos en línea a Fernando Prera. Sabemos que por complicaciones que se han dado en la calzada Roosevelt, pues se ha imposibilitado precisamente que esté acá con nosotros, pero eso no quita el compromiso de tener el análisis con él y lo haremos de esta manera. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Sandy? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, amigo y amiga televidente. Realmente es una circunstancia que se vive en el área de Mixco muy complicada, sobre todo a nivel de Molino de las Flores específicamente, ya que están tapados completamente los carriles. Usted ya se enteró a través de la información que le compartió TN23, pero es un gusto estar acá enlazados a través de la tecnología y por supuesto compartir este tema con usted, como siempre lo hacemos aquí en A la Medida. Justamente el tema que el Banco de Guatemala ha estado explicando a lo largo de los últimos días, hoy pues cierra un espacio muy importante respecto a todo este esquema del 1% que se ha grabado en cuanto a impuestos se refiere, en ese dinero que los guatemaltecos, que nuestros connacionales allá en Estados Unidos envían y que se convierte en ese famoso concepto de remesa. Por supuesto, es un ingreso muy importante para el sostenimiento de la economía guatemalteca. Sabemos perfectamente que la cantidad de dólares que ingresan al país ha logrado pues tener a una Guatemala que a la par de la inversión que el sector privado realiza, ha logrado mantener esta macroeconomía guatemalteca de una manera muy estable. Este 1%, por supuesto, Sandy, viene a generar un acumulado de pago en materia de impuestos para los guatemaltecos que se encuentran allá en Estados Unidos, que deberán solventar, por supuesto, este tema. Y obviamente sabemos muy bien que la política que el gobierno de Donald Trump está impulsando respecto a esa persecución permanente que se tiene hoy por hoy prácticamente en los 50 estados que conforman el territorio estadounidense en contra de los migrantes, naturalmente, aparte de ese estrés, aparte de todo lo que está sucediendo en la vida del migrante que está tratando de trabajar, de luchar por salir adelante, de enviar ese dinero para su familia a través de la remesa, hoy, pues naturalmente, tiene una carga impositiva tributaria que no puede obviarse. Ese 1% se traduce, por supuesto, en la obligación no solo de quien está enviando esa cantidad de dinero desde Estados Unidos, sino que también al final de cuentas lesiona la cantidad exacta que antes una familia podía percibir aquí en Guatemala respecto a la remesa que le enviaba a su familiar. Así que es parte de todo esto de la adaptabilidad que se tiene que tener no solo en Guatemala, sino en todos los países que naturalmente tienen a sus connacionales en Estados Unidos, porque hoy el concepto remesa se ve grabado entonces con ese 1% de impuesto. Fernando, ya el Banco de Guatemala daba a conocer que dentro de los impactos probables que podría tener este 1% para los connacionales, estaríamos hablando de aproximadamente $200 millones, lo que nuestros connacionales tendrían entonces que absorber, porque obviamente ellos son los que tienen que absorber este
1%. Entonces, más o menos así se vería reflejado y pues también ya las autoridades del Banco de Guatemala indicaban que tendrán que ver cómo marcha pues a partir de que ya se pueda imponer este 1% para poder hacer reajustes en cuanto a las proyecciones que incluso tienen por el concepto de recepción de remesas. Claro, Sandy, y hay que entender que toda la información que genera el Banco de Guatemala es una información que se traduce en transparencia, se traduce en una fuente muy fidedigna para todos los guatemaltecos, para todos los sectores, para personas individuales y jurídicas que realmente necesiten tener de primera mano esos datos que al final de cuentas se traducen en un beneficio en el crecimiento de la economía del país. Por supuesto que ese 1% viene a ser una carga, una nueva carga, fuera de todo lo que está viviendo el connacional guatemalteco allá en Estados Unidos con respecto a la persecución que hoy por hoy el gobierno ha implementado, no solo en contra de guatemaltecos, esto es a nivel de cualquier migrante, mexicano, salvadoreño, hondureño, colombiano, venezolano, esas personas buenas, esas personas que realmente se fueron hace mucho tiempo buscando un sueño que se traducía en ayudar a su familia, en enviar ese dinero para que pudiera continuar el sostenimiento de su núcleo familiar en cualquiera de los países en donde se encontraran, extrañándole a ese familiar, sea el hombre o la mujer quien esté trabajando arduamente en Estados Unidos, hoy debe enfrentar esta carga impositiva que, por supuesto, dentro de esa ordenanza ejecutiva por parte de Donald Trump, debe generar pues la obligación inmediata, no solo de las instituciones públicas encargadas de velar porque obviamente este 1% sea recaudado, sino que al final de cuentas veremos en el paso de los siguientes meses cómo este impuesto también viene a generar una nueva forma de ingreso para las arcas tributarias de Estados Unidos. ¿En qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder la inversión de este dinero allá? Estaremos, por supuesto, pendientes aquí en A la Medida para compartírselo a usted, amigo y amiga televidente. Pero lo más importante es entender que esta carga tributaria, este impuesto, es de una obligación radical a partir ya de este mes de julio para que todo guatemalteco, toda guatemalteca que envíe remesa a sus familiares aquí en territorio guatemalteco, pues tendrá que saber que debe sumarle ese 1% a la cantidad que ya estaba acostumbrado a enviar desde hacía meses o desde hacía ya varios años. Fernando, según las cifras del 2024, cerró con 20,000 millones de dólares en concepto de remesas. La mayoría de envíos se hicieron desde los Estados Unidos. Esto ha representado un 19% del PIB. ¿Crees que con este 1%, con toda esta situación, la incertidumbre que se está dando también por políticas migratorias, podría tener un impacto en el Producto Interno Bruto? Bueno, hay que recordar que cuando hablamos del Producto Interno Bruto es un concepto macroeconómico que establece cómo se maneja el ingreso real de cada uno de los habitantes de un país en cuanto a su producción neta, su producción absoluta en materia de las ganancias que está generando indistintamente del sector al cual pertenezca. Entonces, naturalmente aquí vamos a percibir esa baja y es obvio, Sandy, porque naturalmente no es la misma cantidad que enviaba ese guatemalteco, esa guatemalteca, que podía traducirse que en una cantidad que más o menos ronda entre los 300 a los 500 dólares. Ahora, a esa cantidad, pues naturalmente ese 1% viene a ser un dinero que no estaba presupuestado, que no estaba preparado dentro del bolsillo de quien está con esa costumbre y esa tradición de enviar esa ayuda a su familia. Entonces, si me preguntas, naturalmente hagamos una conversión sobre, por ejemplo, 500 dólares. El 10% de 500 es 50 y el 1% sería 5. Entonces serían 5 dólares que tendríamos que sumar a esos 500 dólares que por supuesto pues tendrá que absorberse dentro del presupuesto que tenía ese guatemalteco, ese familiar que con mucho esfuerzo, que con mucho trabajo y sobre todo con ese amor por su familia estaba enviando. Entonces es una cantidad que no se escucha mucho, pero cuando ya lo multiplicas por los 12 meses, si no es solo una remesa mensual, sino que todavía le enviaba más ayuda de una sola vez, sino que podía ser 2 veces por mes, definitivamente para afectando el bolsillo de cualquier persona. Esperemos que la adaptación
no solo de las familias aquí en Guatemala, sino que también la adaptación de quien está enviando ese dinero, pues naturalmente sea parte ya después de la vida normal de quien está enviando la remesa y por supuesto de quien la está recibiendo acá en territorio guatemalteco. Sin duda alguna, esta reducción se dará del monto recibido y pues tendrá un impacto para las familias guatemaltecas, que sabemos que según estudios también hay un alto porcentaje del envío que se usa para el consumo y que obviamente también esta forma de utilizar las remesas pues no ha variado. Aquí hay retos también incluso para las autoridades guatemaltecas porque hemos hablado entonces mucho sobre cómo ha ido incrementando la cantidad de remesas, cómo esto ha venido a fortalecer y ayudar en el Producto Interno Bruto, pero también creo que la creación de mecanismos de ahorro, de crédito, algún tipo de utilización de mejor forma, de inversión de los envíos de las remesas también para las familias que lo reciben acá en nuestro país, ha sido un tema que se ha dejado mucho por un lado y no se le ha dado especial atención. ¿Cómo ves tú este tipo de estrategias que también se pueden utilizar como un apoyo, ¿no?, para los connacionales que están en Estados Unidos y que incluso están en esta situación incierta de que si pueden ser deportados o no? Bueno, obviamente esto es la lucha cotidiana de ese guatemalteco, de esa guatemalteca que sabe perfectamente que corre un gran peligro por el simple hecho de salir de su apartamento, de salir de su dormitorio, de la casa que comparte con otros migrantes, pagando su renta mensualmente, o si ya tiene el beneficio, por supuesto, de tener un espacio más cómodo, hoy realmente esa tranquilidad ya no es parte de la vida diaria de nuestros connacionales en Estados Unidos, porque a la vuelta de la esquina puede estar el operativo de ICE, esperando única y exclusivamente capturar a cuanto migrante pueda. Naturalmente, no solo el estrés, no solo esa persecución que en la mente llega a generar incluso enfermedades corporales, enfermedades físicas que se traducen en nuevas vivencias negativas para los connacionales, porque realmente ese saber permanentemente que estás siendo observado, que puedes estar siendo investigado, que en cualquier momento pueden llegar a la empresa donde tú trabajas, como TN23 ha compartido en las distintas notas a lo largo de esta semana, pues naturalmente es algo que se ha traducido en una pena para nuestros connacionales allá. A esto sumémosle que matemáticamente su salario, la remesa, la cantidad de dinero que mensualmente percibe, ahora pues tiene que tener ese gravamen que en materia tributaria es de obligación para él o para ella, pagarlo cuando esté enviándole la ayuda económica a su familia. No solo eso, Sandy, lo hemos hablado contigo cuando hemos estado trabajando los análisis. ¿Qué sucede también con esa persona que cuando se dirige al lugar a donde va a enviar la remesa, no saber con certeza si allí están personas que pertenecen a ICE, oficiales de migración internamente, esperando a ver quién es ese migrante que envía ese dinero para obviamente solicitarle su papelería y si no la tiene en orden, pues naturalmente ser capturado allí en ese instante y vivir esa pena y ese estrés es parte de la vida de todos los días de nuestros guatemaltecos allá en Estados Unidos. Así es, sin duda alguna, esto será un punto que deberá ser muy bien evaluado y por supuesto estaremos viendo reportes sobre el impacto que se vaya teniendo. De momento, la información que el Banco de Guatemala ha compartido es que el pronóstico que tienen de impacto directo para los connacionales en Estados Unidos por este 1% podría ser de $200 millones, así que estaremos al tanto de lo que suceda con este tema. Vamos a hacer una pausa en este instante, regresamos en breve aquí en A la Medida para hablar de nuestro segundo análisis.